Ser Podcast. Lo que van a escuchar ahora en Ser Podcast es más necesario que nunca, la ciencia en A Vivir. Pero Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El cazador de cerebros, y Javier Sampedro es doctor en genética y en biología molecular, colaborador del País. Uno de los dos está en Tortosa. Ese soy yo. Voy a apostar por Pera, me parece, ¿no? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Tú, Javier, de vuelta a Carabanchel o sigues por ahí disfrutando de dieta vegetariana? Estoy de vuelta a Carabanchel, de donde nunca debí salir. No, hombre, se te permite salir, no te preocupes. Por cierto, Pera, tú has estado haciendo submarinismo esta semana. Sí. Pasando, digamos, como experimento científico o como ciudadano común. No, como ciudadano común. Me saqué el título PADI, Open Water Diver, para poder bucear sin necesidad de hacer siempre el bautismo, pero sí ciudadano. Pero encontré una cosa que sí fue científica que os quería comentar, sobre todo a ver si Javier la sabe, porque me pareció flipante. Pero hay en el Mediterráneo hay unos pequeñas como babosas marinas que se llaman nudibranquios, que si no habéis oído hablar de los nudibranquios, o sea, a los oyentes que no dejen de escuchar, pero que pongan imágenes en Google de nudibranquios. Son como o sea, parecen extraterrestres, tienen unas formas, unos colores, son difíciles de ver cuando estás haciendo submarinismo, porque son muy pequeñitos, pero bueno, con las fotografías ampliadas que hay en Google, son alucinantes, de verdad lo recomiendo. Pero es que había uno que se llamaba Elysia. ¿Te suena de momento, Javier? ¿Elysia algo? No. Ostras, pues mira, nunca estaba a esa profundidad. No sé si lo hago, pero estoy buscando tensión, los nudibranquios, que son una especie de formación extraña. No hay dos iguales, por lo que veo, ¿no? Ah, sí, conoces, vale, qué guay. Sí, no, sí. Lo acabo de buscar en Google. Ah, fíjate. Ah, vale. No, es que yo la verdad es que, y me extrañó porque pues algo alucinante, y digo, pues no. Me habían hablado hace tiempo, pero esta, la Elysia, come algas y en su sistema digestivo mantiene intactos los cloroplastos, que son las estructuras que hacen la fotosíntesis en las plantas, las incorpora a sus células de la piel y es capaz de hacer de alguna manera la fotosíntesis. O sea, yo había oído hablar, y imagino que Javier tú también, de simbiosis entre animales, de algas y animales, pues que trabajaban en simbiosis, sí, pero que absorbiera los cloroplastos y los incorporara a sus células y pudiera coger energía solar que le llegara a... No están a profundidades muy... estarán a un par o tres de metros. Y realizar de alguna forma la fotosíntesis, y ves que decían que era como el único animal que lo hacía, y a mí me pareció algo biológicamente, bueno, prodigioso. Babosas marinas, dice que es como... Sí. Babosas marinas, pero son preciosas, ¿eh? Son como medusas, pero en bonito. Sí. Y además es que de verdad, unos colores, unas formas, es alucinante. Es una indicación o un recordatorio de cómo surgió la célula moderna, ¿no? Exacto. La célula eucariota, que se caracteriza, entre otras cosas, por tener cloroplastos, en el caso de las plantas y las algas, y mitocondrias, tanto en las plantas como en los animales, ¿no? Ambas cosas, los cloroplastos y las mitocondrias, provienen de antiguas bacterias de vida libre. Y un mecanismo como este te sugiere lo fácil que podría ser organizar una simbiosis celular de ese tipo, ¿no? Sí. Aquí habláis de cloroplastos, como quien habla de la oficina del español, ¿sabes? Como, que son buenas costumbres las que hemos recuperado. Entonces tenemos un poquito más de tiempo a ver si al final podemos escuchar a algunos oyentes que quieran preguntaros o buscar vuestra opinión sobre cualquier historia. 638-855-349, obviamente cualquier historia que tenga que ver con lo científico, y a veces pedís, no sé cómo se dice en los concursos de televisión, comodín, ¿no? Pedís comodín para la semana siguiente porque no sabéis la respuesta. 638-855-349 es un número de WhatsApp, así que también pueden dejar una nota de audio o enviar un mensaje escrito y lo leeremos.
Vamos a actualizar datos de vacunación, que siempre lo hacemos al principio. Estamos en el 39,3% de vacunados completamente, casi el 40%. El 55,3% al menos una dosis. Ya estamos a la par que Estados Unidos, Javier. ¿Te acuerdas que decíamos que ellos querían estar el 4 de julio, que es hoy, en el 70% y se han quedado estancados en el 55%? Sí, que Adolfo García Sastre, el otro día, que es un virólogo de origen español, que trabaja en el Mount Sinai de Nueva York, un virólogo de mucha altura, que la vacunación estaba yendo bien y que alcanzaba el 70% en Estados Unidos con al menos una dosis. No sé cómo irá la cosa realmente. No, pero, hombre, según los datos de ahora mismo, eso sí, te diría que es imposible. Pues a lo mejor él se refería a Nueva York. Quizás Nueva York, se ha entendido, lo siento. Sí. Y bueno, los datos españoles van bien. Lo que no va tan bien es las cifras de contagio, estimadas por el famoso indicador casos positivos por 100.000 habitantes acumulados durante 2 semanas, ¿no? Que estamos por encima de 150 en promedio, y algunas comunidades están bastante por encima de ello. Esto indica que el virus se está moviendo, por si necesitábamos alguna evidencia más, ¿no? Y, oye, son cifras que mirarán las agencias de viajes y los turistas extranjeros que quieran venir aquí, ¿no? Porque es una cifra un poco alta de circulación del virus, ¿no? Sí, son cifras que también demuestran la eficacia de la vacunación, porque afectan absolutamente, masivamente a los grupos no vacunados, ¿no? Y sí, particularmente los grupos más vulnerables, pues el número de muertes se ha reducido muchísimo. Cada muerte es una tragedia, por supuesto, pero... Sí, pero esto que dices es importante, porque una vez que se consigue reducir ese número de fallecimientos, supongo que el número de contagios, mirando hacia el futuro, digamos, porque tenemos que convivir con esto durante mucho tiempo, el número de contagios va a ser el mejor indicador de cómo va la pandemia, ¿no? Claro. Lo otro es muy importante, ¿no? Que los hospitales no se saturen, que las UCIs tengan camas disponibles. Pero, claro, si vamos a una situación de virus endémico, que es evidente que vamos hacia ahí, porque con esa circulación mundial de un virus no te puedes deshacer de él, vamos. No de un plumazo, ciertamente. A lo mejor dentro de 40 años hemos logrado erradicar el SARS-CoV-2, pero tendremos otras cosas de las que ocuparnos para entonces. Javier, de verdad, domingo, a principios de verano, tomar tu optimismo. Es que el calor me irrita. Oye, en los 60, la carrera espacial la protagonizaron Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora la guerra por la conquista del espacio es entre empresarios ricos. El otro día Enrique González, en su pieza final, decía que, claro, esta gente que les sobra tantísimo dinero, pues lo emplea en sueños infantiles, seguramente, como ir al espacio, y que a lo mejor habría que pensar en algo mejor para ellos. Y se le ocurrió una palabra, que es la palabra impuestos. Pero, en fin... no estarán de acuerdo. Sí, Richard Branson con Virgin Galactic y Jeff Bezos con Blue Origin están compitiendo para ver cuál es el rico más rico que llega primero al espacio. Uno dice que no es el espacio porque son menos de 80 kilómetros. Otro dice que sí es el espacio, ¿no? Yo no sé si estáis siguiendo esa tontería. Un poquito. No mucho. Sí, un poquito porque, bueno, tiene... A ver, es una estrategia de marketing muy buena para ellos, porque sobre todo el Branson sí que su planteamiento es empresarial de hacer este turismo espacial. De Bezos tiene otras estrategias, pero a mí lo que me hace gracia es que a veces lo plantean como si nos estuvieran haciendo un favor, ¿eh? Es decir, no, le estamos desarrollando esta tecnología para que la humanidad se beneficie y puedan hacer mejoras, que seguro ocurrirá, ¿eh? O sea, es verdad que de manera tangencial, a lo mejor, sí. Sí, pero que la principal motivación no creo que sea esta. Es como tú decías, los dos parece que sea un sueño suyo, ¿no? Y están... Bueno, no sé, el único pasajero civil que va en estas dos expediciones ha pagado... No me acuerdo de la cifra, pero ha pagado una pasta por el asiento. Sí, 24 millones de euros.
24 millones de euros. Fíjate, y el otro, lo que te decía... Y encima tiene que aguantar a besos y a su hermano. Qué bueno. Que sabéis, Sí. el otro día me mandó mi hija, perdona, un enlace a una página, un crowdfunding para que lo firmara, que está en change.org, que por cierto lo voy a mirar. Mira, es un crowdfunding para cuando Jeff Bezos vaya al espacio no permitirle que regrese. Y lleva 146.950 firmas. Tiene que llegar a 150.000, pero no sé muy bien qué pasa cuando llegue a 150.000. Qué bueno. Sí. Lo que ha pasado es que Richard Branson ha adelantado su viaje y va a ser el primero en salir, ¿no? El 11 de julio, pero no llega muy lejos, no llega a lo que se considera el espacio, ¿no? No, claro, y además es un periodo muy corto, pero yo creo que sí que tiene sentido marketing, porque Richard, si entiendo bien, él sí que están en finales de fases de pruebas, entonces que menos que ir tú para dar seguridad a los potenciales compradores, pero que se dispararán, porque entiendo que ya tiene muchas demandas de gente que quiere pagar mucho y que ya está reservando su plaza para cuando sea posible. Después de esto habrá muchísimas más de demandas, es decir... Me acuerdo de uno de los millonarios que decía que él pensaba volar en el segundo viaje, en el primero no, porque no se fiaba, pero en el segundo sí. Y Tom Cruise, si no recuerdo mal, tiene previsto grabar una película en la estación espacial. ¿Ah, sí? Pues lo tendrá que llevar Branson o uno de estos. Pero en fin, sí, la guerra de las galaxias no es como la habíamos imaginado, con el imperio del mal enfrentado a la resistencia interplanetaria. Sí, al final va a ser una lucha entre corporaciones privadas. Una lucha entre billonarios con tiempo libre, ¿no? Y gente un poquito mayor ya que no sabe muy bien qué hacer con su tiempo. No sabe muy bien cómo morirse. Es verdad. Bueno, mira, Richard Branson, su madre creo que se ha muerto con 100 y pico años hace poco. En fin. Bueno, encima los genes... Se han publicado algunos titulares que también es imposible entender si no nos ayudáis. Y hay uno que nos ha llamado muchísimo la atención porque es que no hay por dónde cogerlo. Primera detección de ondas gravitacionales de agujero negro con estrella de neutrones. Sí. Un periódico que ¿Cómo meter? Una página, claro, ¿cómo le metes mano a esto? ¿Cómo meter en una sola frase, ¿no? ¿Cómo meter en una sola frase todos los conceptos más oscuros de la física actual? O sea, yo creo que como titular te genera interés. No, hombre, si damos un poco de... Es muy chulo esto, ¿eh? Si damos un poco de contexto, o sea, Einstein predijo que con la gravedad, una gravedad muy fuerte, el propio espacio se deformaba, que es la típica imagen esa como la especie de bola de billar que en el manto que se deforma y tal. Entonces dijo, si hubiera un petardazo muy bestia, una explosión enorme en algún punto del universo, se deformaría por unos instantes el espacio-tiempo y eso se iría propagando en forma de onda. Eso era una predicción teórica y en 2015, si os recordáis, fue ese gran descubrimiento de se han detectado por primera vez estas ondas gravitacionales y eso fue, digamos, la prueba de que eso existía y que había un detector que las podía medir. Se generaron premios Nobel, descubrimiento más importante del año y tal y cual. Y a partir de aquí que tienes el detector, pues empiezas a medir, a ver si te llegan algunas ondas gravitacionales. Y lo que se ha visto esta semana, bueno, se detectaron en enero de 2020, lo que pasa que creo que lo han publicado hace unos pocos días, es que hace 1.000 millones de años hubo un agujero negro que se comió, digamos, una estrella de neutrones. La estrella de neutrones es... O sea, los agujeros negros y las estrellas de neutrones se generan cuando unas estrellas que están... bueno, agujeros negros hay dos tipos, ¿no? Estoy tomando apuntes, espera, tú tranquilo. No, pero esperad que hay agujeros negros grandes y chiquitos. Los grandes son los supermasivos que van tragando y los otros son los que se forman cuando una estrella deja de tener energía interna y se va colapsando hacia adentro. Entonces, si es muy grande la estrella, se forma un agujero negro. Si no es tan grande, bueno, si es pequeñita, pues no pasa nada, se queda allí un pedrusco. Si es intermedia, hay tanta presión que no llega a agujero negro, pero que los protones y electrones se pueden llegar a combinar formando neutrones. Y entonces se genera lo que se llama una estrella de neutrones. Y claro, son de neutrones, son eventos, o sea, cuerpos celestes hipermasivos que, claro, cuando chocan, pues eso es un cataclisma que genera estas ondas gravitacionales y 1.000 millones de años después, porque están muy lejos, se detectan aquí en la Tierra. Me cuesta todavía
justificar el para qué sirve saber todo esto. Los físicos dicen que es una ventana al universo y qué tal. Otros, yo tengo un amigo aquí en Tortosa, Joan, porque el año pasado, hace 2 años hubo esos 2 agujeros negros que colapsaron hace 7.000 millones de años, y él dice, yo no me lo creo, ¿cómo pueden saber algo que ocurrió hace 7.000 millones de años? Y es la respuesta más lógica, ¿eh? Si esto se lo inventan, pero no, o sea, está todo matemática y no solo matemática, ahora experimentalmente comprobado, y hay varios detectores que coinciden. No, no sé si se haya entendido, pero... Hombre, si me preguntas a mí, pero claro, yo no soy a lo mejor el oyente, no sé. ¿Algún concepto? Javier. Tengo algo que añadir, me pregunto a mí mismo. Bueno, es cierto que que las ondas gravitacionales han abierto un nuevo tipo de astronomía por entero, porque todas las demás astronomías se basan en ondas electromagnéticas, como la luz, ¿no? Sencillamente mirando al cielo nocturno lo que vemos es la luz visible, claro. Y en las zonas del espectro electromagnético que dejan de ser visibles, pues los infrarrojos por un lado, los ultravioleta por otros, son las formas en que hemos estado estudiando el cosmos hasta ahora. Y esto es un nuevo tipo, son ondas de gravedad, o sea, ondas del propio tejido del espacio. Sí. En el que vivimos inmersos, ¿no? Y realmente esta colisión no la hubiéramos conocido con los métodos habituales. Y, en fin, no es que, desde luego, yo no estaría cerca de un choque entre un agujero negro y una estrella de neutrones, de manera que no creo que podamos explotarlo económicamente nunca, aunque Roger Penrose, un famoso matemático, amigo de Stephen Hawking y colaborador, y último premio Nobel de física, por cierto, menudo currículum, diseñó una forma teórica de aprovechar la energía de un agujero negro basada en un cohete que penetra dentro del horizonte de sucesos con la suficiente energía como para escapar por el otro lado. Y bueno, pues en fin, nunca dirás nunca jamás, ¿no? Mira, igual dentro de 40 años, ese niño que está escuchando ahora esta conversación y que decidió estudiar astronomía, sí, ¿no? Ojalá, yo sueño con ello. Sería maravilloso. Es verdad. Oye, volvemos al suelo. Lo comentábamos el otro día, hay buenos tiempos para el desarrollo de otras vacunas, y hablábamos la semana pasada del VIH, hace algo más de la británica contra la malaria. Ahora hoy otro estudio de Estados Unidos en el que se ha infectado a 56 voluntarios con el parásito de la malaria para ensayar un fármaco que ha demostrado entre un 80 y un 100% de efectividad. No sé si esto pone la vacuna más cerca. Hombre, 56 voluntarios, para todo lo que hemos hablado este año, parecen muy pocos para un experimento, ¿no? Sí, bueno, por algún sitio hay que empezar de todas maneras. El experimento que consiste en pinchar a los voluntarios el parásito de la malaria activo. Es que, para que se reclute ahí la gente hay que tener, en fin, tienes que tener bastante valor. Pero bueno, están ya en estudios de campo en países africanos donde la circulación de la malaria es tan alta que no hace falta pinchársela a nadie, porque ya se van a infectar ellos solos con toda probabilidad, ¿no? Es una vacuna, es una idea bastante original. Te pinchan el parásito de la malaria, Plasmodium se llama, Plasmodium falciparum, en una forma no atenuado, como hemos hablado de algunas vacunas, ¿no? Donde un virus lo atenúas y luego lo pinchas. Lo pinchas en forma perfectamente activa. Pero luego, en el plazo de unos días, unas semanas, le das fármacos contra la malaria al paciente, y de manera que el parásito se atenúa dentro de su propio cuerpo. Son fármacos muy conocidos. Uno de ellos es la cloroquina, de la que hemos hablado mucho en relación con cómo es un antiinflamatorio en este video. Y desde luego, bueno, pues los resultados son prometedores, ¿no? Ha habido otros candidatos a vacuna de la malaria, por supuesto. El más extendido es de Glaxo,
Pero aquí estamos hablando de unos índices de eficacia muy altos, cercanos al 90%. Ojalá que prospere, por tanto. Bueno, repito el número de teléfono, 638-855-349. Tenemos un par de conversaciones pendientes, pero después a ver si podemos escuchar su opinión o sus preguntas para Pera y Javier. Número de WhatsApp, 638-855-349. La pandemia pues un reto enorme a todos los científicos. Uno de ellos es esto que hacéis vosotros cada domingo, ¿no? Que es el de bajar la ciencia a la calle, contar un poco lo que ocurre en los laboratorios de forma que puedan entenderlo todo el mundo, a veces con mayor o menor éxito, pero habéis hecho un curso de divulgación federada. También ha obligado a reinventar los formatos de divulgación tradicionales como son los museos, y queríamos fijarnos en una cosa. Voy a saludar primero a Marcos Pérez Maldonado, que es director de los Museos Científicos de Coruña. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y escribías un artículo muy bonito esta semana en el que reflexionabas sobre lo que la pandemia ha enseñado a los museos, especialmente a los museos científicos. Decías que las visitas virtuales, que se nos vendieron como una manera prácticamente idéntica al paseo por el museo, son un autoengaño. ¿Por qué no han funcionado? Bueno, ese era uno de los titulares, ¿no? Sí. Son una forma de autoengaño, es lo que planteaba ahí, en el sentido de que la experiencia de visitar un museo, como tantísimas otras experiencias que implican a los 5 sentidos, sumergirse en el océano, como hizo Pera estos días, o disfrutar de una comida, o pasear por un bosque, son experiencias que cuando las reduces a lo visual y lo auditivo, como se hace en una visita virtual, pues quedan completamente desnaturalizadas. Es cierto que si no puedes ir al museo o al bosque o sumergirte en el océano, pues es un remedo, un sucedáneo, que puede tener estar mejor o peor hecho, pero no es un sustituto de la experiencia real. Es un poco como ir a Google pretendiendo viajar, ¿no? Vas a dar un paseo fotográfico, pero no se parece en nada a la experiencia de un viaje, pero a vosotros la pandemia sí que os ha obligado a digitalizaros, ¿no? Sí, este es casi un poco de perogrullo, ¿no? Es evidente que no es lo mismo, pero lo que aprendimos en ese proceso de diseñar visitas virtuales que fueran cada vez mejores fue también cuáles son los puntos fuertes de la visita al museo, ¿no? O sea, es obvio que no funcionan de maravilla, pero cómo podemos hacer que funcionen mejor. Y ahí pues salieron algunas ideas, por ejemplo, sabemos que la visita al museo, a pesar de que cada uno hace la suya, es una experiencia muy social, ¿no? Uno está siempre atento, o aunque no quiera, a lo que hacen los demás, preguntas que surgen que no son la tuya pero que te interesan, alguien a que le llama la atención algo que a ti te pasó desapercibido. Claro. Entonces, si introduces esos elementos sociales en ese diseño de visitas virtuales, estás acercándote un poco a lo real, ¿no? Y sí. No, dime. Y bueno, y luego hay una cosa muy interesante, que es que cuando uno visita un museo hay unas zonas que están vedadas, ¿no? Tú puedes ir por donde puedes ir, pero hay puertas cerradas y hay líneas rojas que no están aptas para la visita del público. Pero eso también nos genera mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿O dónde se guarda lo que no se ve? Claro. Es lo peor que te puede pasar. Claro. Y entonces descubrimos que, como la visita era virtual, ¿qué pasaba si enseñábamos cosas que la gente no puede ver normalmente? Y entonces contamos, por ejemplo, cómo se hace una cirugía de un caballito de mar de nuestro acuario que tiene una herida en el vientre y que se le están saliendo las tripas, o cómo se ve el mundo desde dentro de las piscinas del Aquarium Finisterrae, donde están pues nadando pues todo tipo de peces del Atlántico, ¿no? ¿Qué visión tienen ellos del mundo? O enseñamos nuestros laboratorios, los talleres donde hacemos cosas, y eso despertó mucho interés entre el público. Bueno, esto de la cirugía del caballito de mar, vamos, ahora mismo quiero verlo. Hombre, la razón de ser de un museo es que estás ahí con los objetos reales, los peces reales, ¿no? No viendo una colección de ilustraciones de ellos, sino que los tienes ahí delante, es la cosa real. No sé si es un trozo de meteorito, ese es el trozo de piedra que cayó de Marte en tal fecha, ¿no? Y estás viéndolo ahí directamente. Pero claro, una visita virtual tiene sus ventajas también, porque puedes, por ejemplo, desarrollar
cada tema, el caballito de mar o el que sea, los puedes desarrollar y convertirlos en una lección sobre algo, ¿no? Sobre la evolución biológica o sobre la tecnología de los laboratorios o lo que sea. O sea que no me ha pintado tan mal, tal y como lo has presentado, Marcos. No me ha pintado tan mal la visita. Pues entonces te gustará volver a los museos abiertos. Hombre, no, sin duda. No, yo recuerdo, de lo que más me impresionó de un museo es una vez que me permitieron en Washington, en el Smithsonian, el de Historia Natural, ver las colecciones, porque claro, el museo no es solo exposición, los de Historia Natural sobre todo, tienen una función de guardar especies y tienen unos armarios hasta, pero no sé, de 4 o 5 metros llenos de cajas de animales disecados, que eso, claro, no puedes permitir que la gente entre allí a verlo, pero virtualmente sí. Oye, Marcos, una pregunta te quería hacer, pero yo no sé la respuesta. El tema de actividades, imagino que vosotros también hacíais actividades tipo conferencias y cosas así, y también se pierde mucho en una conferencia virtual. Yo creo que muchos nos hemos cansado, yo incluso, de hacerlas, tanto como de hacerlas como de escucharlas, ¿no? Sin la interacción con el público, pero también hay un lado práctico. O sea, la semana pasada escuché una sobre hidrógeno verde que estaba en Madrid, yo no estaba en Madrid, o sea, no la podría haber visto si no fuera por lo virtual. En la parte de actividades y de conferencias que imagino que hacéis, ¿habéis virtualizado y funciona mejor, peor? ¿Vais a dejar más actividades virtuales aun cuando se puedan hacer presenciales? ¿Cómo? Pues yo creo que seguiremos haciendo alguna cosa, pero nuestra apuesta por lo presencial es más intensa que nunca, ¿no? La experiencia de estos meses, como decías, a ver, una pantalla es la interfaz que utilizamos para comprar unas pizzas, para ver una serie, para hacer una llamada a alguien o para ver memes en internet, ¿no? Es una cosa que es como una ventanita tan usada, que despierta tan poco interés, que a mí me pasa mucho que en las reuniones o en las conferencias a las que asisto a través de la pantalla, o sea, mi atención siempre está al límite de la desconexión, ¿no? O sea, tengo que hacer unos enormes esfuerzos para mantenerme allí. Y en cambio, cuando estoy en una situación presencial, aunque se me vaya la mirada a otro sitio, sigo muy conectado, sigo dentro de la actividad, ¿no? Y en ese sentido, a ver, está claro que, por ejemplo, nosotros hicimos cosas con gente que no podría venir de ninguna forma. Pues imagínate críos que están en un hospital, ¿no? Y que no pueden salir. O personas mayores que en lo duro de la pandemia pues estaban encerrados en las residencias. Entonces, claro, con ese público que no tiene otra alternativa, lo virtual, bueno, pues es una cosa que está muy bien. Claro. Pero con gente que puede ir a los sitios, yo creo que lo que hay que recuperar es esa pulsión por la realidad y esa necesidad de hacer cosas. Y además hay un matiz que yo creo que es muy importante, que es cuando se virtualiza algo, es como escribir un guión. Y cuando escribes un guión, lo que haces es escoges un camino, un itinerario y podas todo lo que es anecdótico, contingente, lo que no es como nuclear, ¿no? Pero lo que nos hace que las cosas sean interesantes es que nosotros nos conectamos con lo diverso, con lo contingente, con lo que no nos esperamos, con lo imprevisto, y esa es la experiencia rica, ¿no? Una experiencia que está tan guionizada, tan bien diseñada, que es como igual para todo el mundo, es una experiencia que puede resultar muy frustrante comparada con una experiencia en la que hay muchos grados de libertad, ¿no? Y tú puedes explorar a tu bola y dejarte llevar por donde te lleva tu interés. Yo me pregunto si ahora, después de la pandemia, habéis pensado también el efecto que puede tener el excesivo uso de esa virtualización en la visita a museos, ¿no? Porque los museos, cuando alguien va, ahora compiten también con esa pantalla dentro del museo. No solamente con estos viejos estigmas contra los que lucháis, como que los museos de ciencia son solamente para niños, ¿no? Cualquier persona que entra a un museo entra con el teléfono y seguramente pasa más tiempo mirando al teléfono que al caballito de mar. Depende del museo. Ahí estás presumiendo, ¿no? Depende de lo que oferte el museo. Nosotros, por ejemplo, en Coruña tenemos 3 museos de ciencia de la red municipal, uno de ellos es un acuario y hay una sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología también, ¿no? Es una especie de meca de la museología científica en España. ¿Qué ocurre? Que un museo que está lleno de interactivos que han sido diseñados para que la gente juegue, y ahí yo, cuando decías el estigma de que los museos son para niños, yo creo que no es un estigma, es una descripción muy buena, porque si un niño se lo pasa bien,
un adulto se lo puede pasar bien también. Es decir, una cosa que nos pasa mucho es ver una persona que se lo está pasando en grande en un museo, un adulto, y cuando se acerca a la salida dice, oye, muy bueno esto para los chavales, ¿no? Y dicen, pero si eras tú el que estaba pasándoselo bien. Sí. Porque esa dimensión lúdica, que se complementa muy bien con la dimensión educativa, si quieres, es lo que le da pues ese interés a este tipo de museos de ciencia. Entonces, claro, yo creo que hay sitios donde te olvidas del teléfono, o hay sitios donde usas el teléfono, por ejemplo, porque hay un código QR que te permite ampliar una información que te interesa, o te da acceso a una cosa en otro idioma que prefieres escucharla en otro idioma, o a veces porque necesitas, cuando te metes, por ejemplo, en la sala Nautilus del acuario, que es como un acuario invertido, ¿no? La gente está dentro de la pecera y los peces están fuera. Tú dices, pues me tengo que hacer un selfie aquí, ¿no? Y pues asumes que la gente ahí se va a hacer una foto y no está mal porque así lo cuenta también. Director de los Museos Científicos de Coruña. Hemos hablado con él de la digitalización, la virtualización y los museos post-pandemia. Gracias, Marcos. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Otro estudio que no hemos comentado, por cierto, de la revista Science, hace poco, analizaba las patentes biomédicas registradas en Estados Unidos entre el 76 y el año 2010, y el resultado desvelaba que solamente el 13% de los inventores son mujeres y que además los desarrollos médicos creados por científicas tienden a resolver problemas que afectan de manera específica a las mujeres. De esto hablamos hace un año y pico, si os acordáis. Karma Valls es endocrina, es especialista en medicina con perspectiva de género y es autora de varios ensayos sobre salud y feminismo. El último se llama Mujeres invisibles para la medicina, publicado por Capitán Swing. ¿Cómo estás, Karma? Buenos días. Hola, buenos días. Y me alegro mucho de escucharte otra vez. Karma, la objetividad no existe, esto ya lo sabemos, pero la mirada particular de quien hace la ciencia, ¿inclina, tú crees, el progreso científico en una dirección determinada? Sí, seguro que sí. La mirada particular, por ejemplo, durante más de los últimos 35 o 40 años, ha excluido a las mujeres de los trabajos de investigación, cosa que no se podía entender cuando, por ejemplo, la mortalidad cardiovascular es de predominio femenino en todo el mundo, cardiopatía isquémica o accidente vascular cerebral, y en los trabajos de investigación sobre estos temas, hasta el año 95 no incluían ninguna mujer y actualmente solo existen mujeres en el 38% de estos trabajos. O sea que algo está pasando para excluir lo que en la realidad es la primera causa de muerte. O sea que la mirada influye. También es verdad que el sexo de los investigadores está cambiando la forma de mirar. Eso también ha sido objetivado. Me explicaré más si quieres, ¿eh? Sí, sí, por favor. Por ejemplo... Espera, Karma, una pregunta muy simple. Se la acumulan, venga. ¿Estás hablando de que hay pocas mujeres como voluntarios en los estudios o como científicas? No. Ahora, sí, en los primeros estudios había muy pocas mujeres investigando, pero en los estudios no incluían mujeres dentro del trabajo de investigación. O sea, investigaban para saber si la aspirina iría bien para prevenir un infarto a 22.000 varones. No ponían ninguna mujer, eso. Esto era una exclusión en el contenido de la ciencia, ¿no? O sea, un error garrafal, además, ¿no? Exacto, ¿no? Porque, si estudias un cáncer de testículo, es lógico que solo pongas hombres. Pero incluso en el cáncer de mama tienes que colocar hombres, porque el cáncer de mama, por ejemplo, los hombres lo padecen y en relación a la exposición a campos electromagnéticos, los hombres. Y eso ya se ha podido objetivar también, con lo cual ya sabemos una causa más de la aparición de cáncer de mama, pero gracias a incluir hombres que trabajaban en los cables de alta tensión, en los que tienen que estar en campos magnéticos muy potentes todo el día, y eso ha tenido relación. Precisamente incluir los dos sexos aumenta la mirada científica sobre un problema. Puedes aprender de relaciones que quizá no habrías establecido, ¿no? Otra cosa por ejemplo, esto de las radiaciones una vez detectado en hombres, se ha visto que en mujeres también puede generar un cáncer de mama. Sí, y además tenemos un libro aquí en España editado
por Marina Pollán Santamaría, que es la primera mujer, está ahora en el Instituto Carlos III, y quizá la conoceréis porque es la encargada del estudio serológico de COVID que se está haciendo en toda España. Pues Marina Pollán, su tesis doctoral fue sobre efectos de campos electromagnéticos y cáncer de mama. Y hay una relación de la exposición, ella lo hizo en Suecia, este trabajo, porque Suecia es el único país que tiene en los certificados de defunción tienes la historia laboral al lado y puedes hacer una correlación. No es el único país, hay muchos países que lo hacen y yo siempre he pedido que en España lo pudiéramos tener. O sea, si tú tienes un fallecimiento, tienes la historia laboral de esta persona y puedes correlacionar en dónde había trabajado, si las personas que habían trabajado, por ejemplo, si las personas que tienen cáncer de mama habían estado en contacto más con campos electromagnéticos o tienen algo en situaciones. Tienen algo en común, sí. O si, ¿entiendes? Y eso lo pueden hacer. Y eso está bien objetivado porque fue su tesis, pero después fue un libro, ¿eh? Pero bueno, campos, eso es un ejemplo práctico de la mirada diferencial, ¿no? De quien puede mirar de una manera. Y luego lo que tú preguntabas ¿y en el trabajo de investigación? Bueno, en el trabajo de investigación sí que se ha visto que cuando se incorporan más investigadoras e investigadores, cuando trabajan juntos diseñando el proyecto, ¿no? Preparándolo para la tal, entonces es más posible que se haga una metodología diferente, que se incluya mujeres y hombres, pero luego que se incluya y que se mire en los resultados, porque fíjate lo que ha pasado con la COVID, ¿no? O sea, de los mejores estudios que se han publicado, continúan sin diferenciar mujeres y hombres. Entonces no se sabe quién muere más, quién no, por qué. Todo eso ha de estar en el diseño y en la discusión, en los comentarios que haces al final del ensayo. Dices, en fin, objetivos, hipótesis, resultados. Los resultados los explicas y luego los tienes que comentar y tienes que ver qué diferencias hay, si no hay, si hay similitudes. Pues todo esto puede pasar, de todo puede pasar. Pero la mirada científica es que lo vea todo. Si no las incluyes, ya no ves nada. Sí, yo iba a preguntar justo por la COVID, porque yo me acuerdo cuando nos hablaste, Carme, y es escandaloso cómo antes, hace mucho tiempo, pues se infraestudiaba esta ciencia de la diferencia que tú practicas, ¿no? Con una discriminación hacia la mujer, y decías, todavía existe, pues porque hay médicos que estudiaron en una época donde esto ocurría, donde no se distinguían los síntomas de un ataque de corazón que son diferentes de hombres a mujeres, y eran datos escandalosos, no opiniones, datos contrastados que aportabas. En algo nuevo como la COVID, ¿tú has visto también que todavía no está solucionado del todo esto? ¿O así que has visto una evolución positiva diciendo, no, hombre, todo lo que habéis estado reclamando que se incorporen pues animales de laboratorio, que sean hembras y machos, que en los estudios haya representación, esto que os estabais quejando hace 5 años, ¿se ha mejorado o todavía? Bueno, a ver, hay alguna mejora ahora que citas los animales de experimentación, contesto las dos cosas y luego la COVID. En animales de experimentación ha habido un avance porque las revistas científicas mejores, Science, Nature, todas las buenas de neurociencias, etcétera, si no se incluyen ratas macho y ratas hembra, no aceptan el trabajo. Precisamente gracias a esta norma, es una ley escrita, pero quiere decir que no es una ley estatal, es una ley de la revista. Que adopta la revista. La revista adopta que esto ha sido buenísimo para avanzar en este campo. Por ejemplo, se ha visto que hay un ultimísimo trabajo que se ha hecho desde la UAB con muchas otras universidades para un medicamento, la taquinina, que serviría para disminuir el estrés postraumático en ratas, que cuando se utilizó para ratas macho el medicamento disminuía el estrés, y cuando se utilizó en ratas hembra aumentaba el estrés y fijaba la memoria del miedo después de un estrés postraumático. Si eso no se hubiera investigado en diferencial, ahora tendríamos un medicamento en el mercado que a las mujeres les permitiría tener aún más miedo después de haber sido violadas o haber sido atacadas, que lo
recordaran aún más en lugar de que fuera un medicamento para alejar. Y eso por una correlación que no viene, bueno, es muy técnica, pero es el efecto de los estrógenos en la amígdala que perpetúa la memoria en este caso. O sea que fíjate la importancia de diferenciar las cosas por sexo, primero. Y después en la COVID lo que ha pasado es que con las prisas hay muchísimos trabajos publicados y en algunos se incorpora mujeres, pero luego no se analiza. Quien lo ha analizado bien es Sabine Oerlet-Prigione, que es la catedrática de atención primaria de Dinamarca, que veo que últimamente está publicando más por diferencias de género, y ya en octubre del 2020 hizo un análisis de todo lo publicado hasta la fecha y en los 16 mejores trabajos no existía mujeres ni hombres, y en todo lo resto que pudo encontrar, de 2.450 ensayos clínicos, solo citaban a mujeres y analizaban diferencias en un 4% de los trabajos. O sea que vamos mal. No vamos bien, no puedo decir que vaya bien. Bueno, de 0 a 4%, pues hemos aumentado un 4, pero no es... También en 5 años es un plazo muy corto, desgraciadamente. Para Esto se corrige en la formación, ¿no? En las facultades, cuando se está generando nuevos profesionales de la medicina, ¿no? Claro, este es el tema, que la incorporación de la mirada diferencial y desigual también, porque hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres, se ha de incorporar desde primero de medicina hasta el final. Medicina, digo yo, y todas las ciencias de la salud, enfermería, psicología, todas las que queráis. Siempre hay que hacer un esfuerzo por parte de los investigadores. Sí que es cierto que quizá porque ya soy mayorcita y quizá porque el libro se ha introducido bien en el mercado y lo han leído muchas universidades, me han invitado en los últimos 4 meses. Desde marzo, cada mes tengo que estar o invitada por los estudiantes mismos. Pero ahora hay un cambio en la mentalidad, se han dado cuenta algunas profesoras muy angustiadas diciéndome, pero es que yo estoy enseñando biología de primero y no hemos puesto, y no tengo mirada. Y yo le digo, a lo mejor sí que la tienes y no lo sabes. Y entonces, analizando el contenido, por ejemplo, de los trabajos que se mira en un curso de primero de medicina, simplemente su primera aproximación ya era un caso de una mujer diabética que tenía un problema en el pie para explicar un problema de la piel. Digo, ¿ves cómo ya has introducido una mujer? Lo que pasa que no has puesto nada más después. No has dicho, es que la diabetes es de predominio en mujeres, que a partir de la diabetes tipo 2, la tipo 1 es de predominio en hombres, la que es insulino dependiente es de pequeño. También hay mujeres, pero quiero decir que cuando introducimos un tema, no estamos preparados en las facultades para explicar todo, prevalencia, anterioridad, qué ha pasado, y eso es la ciencia que se está construyendo. Existe esta ciencia, porque mira, en el libro, que hasta me hago pesada, lo entiendo, pero son 900 citas bibliográficas, pero y me dejo muchas, yo en mi casa tengo más y en mi ordenador más, y bueno, pero quiere decir que la ciencia la estamos construyendo como un puzzle, ¿no? Claro, y se construye desde abajo. Diferentes investigadores lo están haciendo, yo he hecho una pequeña síntesis, seguro que habrá más personas que la hacen. Hay el grupo de Londa Schevinger en la Universidad de Stanford, que está haciendo muy buen trabajo, que se le ha de seguir, se llama Gendered Innovations, y esto lo ha comunicado a la Comunidad Europea, que también en la sección de ciencia tiene un apartado de innovaciones de género, que no son solo médicas de salud, son también temas de ingeniería, si los robots han de hablar con voz sumisa y de idiota. Hoy estás planteando nuevos temas que nos atraen demasiado, Carmen. Esto que acabas de decir me lo guardo para la próxima conversación. Es inteligencia artificial. Sí, y que conste que te invitan por el libro, no por la edad. Mujeres invisibles para la medicina, publicado por Capitán Swing. Carmen Valls, que es endocrina, especialista en medicina con perspectiva de género y autora también de varios ensayos sobre salud y feminismo. Como siempre, Carmen, un abrazo fuerte. Suerte. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Un abrazo. Mira, que si no, luego me regaña, que había dicho de meter a un par de oyentes, por lo menos, para que os planteen lo que quieran plantear. El primero es Eusebio, desde Barcelona. ¿Cómo estás, Eusebio? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Qué tal va todo? ¿Todo bien? Sí, bueno, en el día a día, pero bueno,
estamos todavía con esto de la pandemia, que parece que no termina ahora con nuevos casos. Sí. Y bueno, pero bueno, lo pinta todo con mucho más optimismo. Sí, sí. Va por ahí tu pregunta, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo tengo una experiencia personal con mi pareja, de que está en estos mundos, estos conspiranoicos, y claro, y esto afecta a nuestra vida porque, claro, esta gente, estas personas, tienen un círculo de medios en el que se informa sobre todo tipo de teorías súper raras, y se van alimentando entre ellos, y no hay manera de que podamos llegar a un consenso, porque, claro, tenemos tareas continuas, y esto, vamos, creo que... Ella se ha vacunado, ¿no? No, para nada, ni se va a vacunar, De hecho, cree que yo, vamos, estoy en peligro de muerte y que tienes el chip. En un par de años... Claro, porque llevas el chip. Vale, bueno, sí, pues... pero aparte está muy mal, Oye, ella está con depresión y ella está en un estado de shock porque me he vacunado. Ya. Gracias, Eusebio, y suerte con tu pareja y con vuestra relación. Esto es más un consultorio de Pera Francis, más que otra cosa, pero no de Pera Francis, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo podéis ayudar, Javier? Pues yo no sé resolverlo realmente. Es el mismo problema que tenemos en la sociedad en su conjunto, solo que enfocado con una lupa de alta precisión en una sola pareja, ¿no? Claro. Es un caso bien curioso, y que ella esté deprimida porque él se ha vacunado, indica que no es un... O sea... No, sí, y que se lo ha creído realmente, o sea, no... Es complejo, no es interesante que nos planteen esto, ¿no? Hombre, sí, es curioso. Se corrige conciencia, ¿no? Sí, bueno, cuando alguien tiene dudas, pues las dudas son razonables, pues se puede explicar y tienes una mente abierta y puedes cambiar de opinión, pero cuando estás ya absorto, plenamente convencido de que eso es así, es mira cómo lo ha somatizado con una depresión, ¿no? Oye, una última pregunta que voy a pedir que sea de 10 segundos y una respuesta casi igual. Es Alicia de Málaga. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Antes que nada, felicidades por el programa, y para el doctor Pera, que me encanta cómo habla, cómo usa las pausas. Bueno, la pregunta, que se sabe que está el COVID en las aguas residuales. ¿Vale? ¿Qué pasa con los peces que beben en las desembocaduras de las ay, no me sale la palabra. De los donde sale el alcantarillado, ¿no? No sé cómo es la palabra. De las depuradoras. Ah, vale. Bueno, doctor, gracias, pero en principio, bueno, los virus son específicos de especie. Este saltó de un animal a nosotros, pero no sería muy extraño que saltara de nosotros a los peces. No creo que les pase mucho a esos peces, ¿no? La pregunta continuaba con ¿se puede comer pescado? A esa pregunta, Javier, yo creo que responder que sí. Espero que se pueda comer pescado, sí. Oye, que despido. No suelen pescar ahí en la desemboco. La desconexión publicitaria, lo siento. Javier San Pedro, Pera Estupiñán, hasta la semana que viene. Hasta luego, amigos. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.